Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de comunicación, de palabras que nos ayuden a mejorar no solamente nuestro lenguaje, sino nuestra manera de relacionarnos con nuestro entorno. Hoy el tema es los 4 elementos de la recta palabra según el budismo, basado en un libro fascinante cuyo título es Comunícate como un budista, de la autora Cynthia Kay. Expresa precisamente la autora que lo que le motivó a escribir su libro fue precisamente esa necesidad que tenía de cambiar su manera de comunicarse, ya que observó que la manera como lo hacía no estaba siendo beneficiosa ni para ella ni para el resto de las personas con las que se relacionaba. Consideraba que había una equivocación a la hora constantemente ella de tratar de transmitir sus ideas, sus conocimientos, sus sentimientos, y generalmente estaba a la defensiva. Bien porque siempre reaccionaba en un estado que reflejaba su inseguridad. Les voy a leer lo que la autora en su introducción señala, porque te cuento que cuando lo leí me enamoré del libro y me sentí tan identificada que lo llevé hasta el final. Pero hoy, este episodio, solo vamos a tratar los 4 elementos de la recta palabra, unos principios fundamentales para empezar a cambiar no solamente nuestro vocabulario, sino nuestra vida y la manera de relacionarnos. La autora dice así: durante muchos años estuve dependiendo de otras personas en mi forma de comunicarme. Lo que quiero decir es que raras veces expresaba cualquiera de mis necesidades o deseos. Creía que los demás me leerían el pensamiento, fingía que todo iba bien, respondía que sí cuando en realidad quería decir que no, o decía lo que los demás querían oír. No expresarme nunca de verdad significaba que por dentro estaba hirviendo con ocurrencias pasivo-agresivas, sintiéndome frustrada a todas horas por mis necesidades insatisfechas. Siempre le achacaba mi malestar a alguien. Ahora sé que no comprendía lo que es la verdadera comunicación y cómo en aquel tiempo fijarme en mis palabras, ser consciente de lo que decía mientras lo decía y observarme sin juzgarme, habría cambiado la relación que mantenía conmigo misma y con los demás. ¿Y qué la hizo reflexionar? Uno de sus mejores amigos falleció trágicamente. Se dio cuenta de que la vida era demasiado corta, impredecible y hermosa para seguir estando enojada, y que la causa de su infelicidad radicaba no en su entorno ni la manera como ella vivía, sino precisamente en su modo de comunicarse, la manera como se hablaba a sí misma y a los demás. En esa búsqueda y en esa autorreflexión de la autora visita el centro de meditación Shambhala de Nueva York y aprendió precisamente los 4 elementos de la recta palabra budista a la que me voy a referir hoy. Y de allí manifiesta han sido los principios claves para cambiar no solamente su lenguaje, sino su vida. Nos comenta la autora que hay un término que en el budismo se utiliza y es el lenguaje mindful. Está referido o consiste en fijarnos en nuestras palabras. Significa estar consciente de lo que estamos diciendo en la medida en que lo decimos, al momento de que lo estamos diciendo. Es una práctica, señala, de observación, no de evaluación. Entonces, ¿a qué se refiere el término la recta palabra? La recta palabra se refiere a la forma de comunicarnos de una manera afectuosa, compasiva y auténtica. Está conformada, según nos enseña la autora, por 4 elementos que son fundamentales. El primero, di la verdad, no exageres, no chismorrees y usa un lenguaje provechoso. Al final, te voy a dejar las 4 preguntas de fuego que señala la autora para saber si nuestras palabras están siguiendo esos elementos. Vamos a ir con el primer elemento, que es di la verdad. Es importante señalar y comprobarlo en nuestra vida diaria que hay verdades que son fáciles de decir, ¿cierto? ¿Qué ropa tienes? ¿Qué color es la pared? ¿Cómo estás vestida? ¿Qué te colocaste? Pero hay otras que nos desafían, hay otras que escondemos y que nos resulta bastante desafiante poder decirlas. Muchas veces no decimos la verdad, como bien lo señala la autora, por miedo, por temor a que nos juzguen, a que nos rechacen, a lo que puedan pensar de nosotros,
a perder lo que tenemos. Y que precisamente las mentiras vienen de dos cosas, el deseo y el miedo. Cuando ocultamos lo que sentimos realmente, no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Y cuando nos acostumbramos ya por hábito a repetir esas omisiones de lo que estamos sintiendo, de la verdad que sentimos, de nuestra propia verdad, llega un momento que vamos a colapsar por una insatisfacción tan grande que va a ser bastante compleja desmenuzar. Nos vamos a sentir muy resentidos con la vida. Y si lo hacemos con nosotros, probablemente nuestro comportamiento se extienda al resto. Nos acostumbramos a ocultarles a nuestros seres queridos, a nuestras parejas, a nuestras amistades, esos deseos y necesidades, lo que sentimos, lo que opinamos con respecto a algún tema, y generamos un ambiente muy frustrante. Todo lo contrario, cuando me expreso, cuando me hago responsable de mis propios sentimientos y requerimientos y los sé expresar con mucha certeza, con mucha empatía y con mucho respeto al que me escucha. Hay una frase con la que resoné muchísimo del libro, que se las leo. Aprender a decir la verdad con eficacia nos ayudará a sentirnos más cómodos. Observa, si quieres comprobar esta frase o lo que estamos comentando, cómo te sientes cuando ocultas algo. Sientes como un peso encima, sientes como esa bola de nieve que mañana tienes que continuar con esa mentira, y esa mentira va arropando y va agarrando otras consecuencias. Entonces es importante que, como dice la autora, te mires, te sientas, no para evaluarte, sino para juzgarte, sino para efectivamente hacer los cambios y en ese lenguaje mindful poder percatarte del lenguaje que está limitando tu propio bienestar. Ahora vamos con el segundo elemento, no exageres. El segundo elemento habla mucho de lo que cotidianamente hacemos, exageramos. Dime cuántas veces no te has criticado tan duro y te sientes el peor del mundo. A veces piensas que eres una persona excelente, brillante, y otras eres la peor del mundo. Te pones por encima o por debajo de las demás. Y la realidad no es que eres ni súper excelente, ni peor, ni mejor. Simplemente eres un ser humano. Esa sería la verdad. Cuando exageras, además de violentarte, estás concluyendo que estás fuera del mundo cotidiano, que estás dejando tu poder en manos de otros. Entonces, la exageración siempre nos hace llegar a concluir en posiciones que nos lastiman y que nos minimizan, y que es todo lo contrario. Nosotros como seres humanos en un momento estamos en una etapa de nuestra vida brillando, exponiendo con mucha facilidad nuestros dones, talentos y servicios, o en otras oportunidades estamos en un modo ermitaño porque estamos mirando hacia adentro para poder ofrecer y mejorar cada vez que podamos interactuar no solamente con otros, sino con nosotros mismos. El tercer elemento, no chismorrees. Esto es una práctica que es tan común que a veces la consideramos aceptable. Pareciera como un idioma que se va internalizando, que vemos con mucha normalidad ponernos a juzgar, a criticar, a hablar del otro sin responsabilidad. Es un lenguaje que a nivel cotidiano lo vemos muchos en los artistas, donde nos encanta conocer la vida de las personas famosas, e incluso se normaliza estar pendiente y estar atentos a cualquier cambio. He sido partícipe de grupos en los que las personas que practicaban el chisme eran las más aceptadas y queridas. Difícil de comprender, pero al final todas se comían unas con otras con un lenguaje dañino. ¿Y cuál es el fin de chismorrear? Justificar y alegrarnos por el otro que no está bien. Que tienen problemas y que tienen defectos y que la vida no les va tan maravillosa como pregonan. ¿Sabes qué es algo que a mí me parece feo y que dice mucho más de nosotros? Es repetir lo que otra persona en un momento de confianza y de vulnerabilidad, como en secreto, nos ha comentado. Compartir una suposición sobre la vida de otra persona, porque cada quien conoce sus verdades y esas verdades son totalmente respetables. Contarle
un problema a alguien de algo que sucedió a otra persona en lugar de intentarlo de una forma cordial con la persona que corresponde. Una recta palabra cambia el chismorreo por alegría y empatía. Celebras los logros, las buenas noticias y los éxitos de los demás. Y también genera una compasión cuando alguien está sufriendo. Hay una cierta disposición de ayuda cuando se nos solicita para tratar de empatizar y de contribuir a que ese sufrimiento o esa circunstancia de la persona sea más llevadera y más liviana, o por lo menos se sienta acompañado. Lo ideal, guardar el silencio cuando nos encontramos en situaciones donde el chismorreo es inevitable. Y eso es un gran paso. Ahora fíjense esto importante. ¿Cuál es la diferencia entre el chismorreo y una simple información? Primero, es importante identificar la energía con la que estamos hablando. La clave, según la autora, es no decir algo de alguien que no diríamos si esa persona estuviera escuchándonos. Y es importante, además de este tip que nos da la autora en el libro, preguntarnos, ¿es correcto compartir esta información? Si la comparto, ¿a quién estaré ayudando? ¿Por qué la quiero compartir? Preguntarme también si la persona aludida se enterara de que estoy compartiendo una información que le compete, ¿cómo se sentiría? Y una pregunta súper genuina y auténtica. Si un niño oyera por casualidad la conversación, ¿qué aprendería? ¿Ofendo a alguien con lo que estoy a punto de decir? Una última recomendación, y es lo que a mí me ha funcionado, que ante un chismorreo, cambiar la conversación es súper valioso. El cuarto elemento, usa el lenguaje provechoso. Este elemento está referido a evitar un lenguaje poco útil, a utilizar palabras o centrarnos en temas que ya sabemos de por sí que son controversiales y que difícilmente vamos a llegar a un acuerdo. Iniciar una conversación criticando a alguien, por ejemplo, hablar de política, de religión. Este tipo de lenguaje provechoso no solamente se refiere a las conversaciones, sino a los diálogos que tenemos con nosotros mismos, ya que lo que nos decimos no los terminamos creyendo y las palabras, como siempre te digo, son energía y acaban construyendo y diseñando la vida que nos rodea. Y para terminar, te voy a dejar 4 preguntas de fuego, esas que te prometí al inicio para saber si tus palabras siguen o no los principios de la recta palabra. Estas son, ¿es verdad lo que voy a decir? ¿Es afectuoso lo que voy a decir? ¿Es provechoso lo que voy a decir? Cuéntame qué te ha parecido. Dale a la campanita y suscríbete. En el próximo video seguiremos comentando el libro Comunícate como un budista de Cynthia Kane con el tema, ahora que ya sabemos cuáles son los elementos de una recta palabra, el próximo episodio tratará de qué se necesita para cumplir con esos 4 elementos de la recta palabra.